Después de escuchar esto, nunca volverás a mirar la vida de la misma manera. Cualquiera que haya tomado alguna vez una clase de economía ha escuchado la frase: no existe el almuerzo gratis. Significa que todo tiene un costo, incluso si ese costo no siempre es inmediatamente evidente. Para lograr cualquier cosa, debes renunciar a algo más. En la cultura obsesionada con la felicidad de hoy en día, la mayoría persigue justo lo contrario: la felicidad sin costos, solo beneficios. Queremos las recompensas sin los riesgos, la ganancia sin el dolor. Pero irónicamente, esta falta de voluntad para sacrificar algo, para renunciar a algo, es lo que nos hace más miserables. Como con cualquier otra cosa, la felicidad tiene costos. No es gratuita, y a pesar de lo que Cover Hill, Tony Robbins o el Dalai Lama alguna vez te dijeron, tampoco siempre es fácil y sencillo. Número 1. Debes aceptar la imperfección y los defectos. Muchas personas creen que si simplemente acumulan una casa, un cónyuge, un automóvil y 2 o 5 hijos, todo será perfecto. La vida tiene una lista de verificación, pero los problemas no desaparecen, cambian y evolucionan. Cuanto antes aceptemos que el objetivo de la vida es el progreso y no la perfección, antes todos podremos pedir una pizza y volver a casa. La perfección es una idolatría, algo que se aproxima, pero nunca se alcanza. Sea cual sea tu concepción de la perfección en tu bonita cabeza, es un concepto imperfecto en sí mismo. No hay perfección, solo lo que deseas en tu cabeza. No decidimos qué es la perfección, solo sabemos que es mejor o peor que lo que es ahora. Y aún así, a menudo estamos equivocados. Al dejar de lado nuestro concepto de lo perfecto y lo que debería ser, nos liberamos del estrés y la frustración de vivir según un estándar arbitrario, que generalmente ni siquiera es nuestro. Aceptar la imperfección es difícil porque nos obliga a aceptar que tenemos que convivir con cosas que no nos gustan. Número 2. Debes tomar responsabilidad por tus problemas. Culpar al mundo por nuestros problemas es la salida fácil, tentadora y puede incluso ser satisfactoria. Nos convertimos en víctimas y podemos sentirnos únicos e indignados por las terribles injusticias que nos han infligido. Nos regodeamos en nuestra victimización imaginaria para hacernos sentir únicos y especiales de formas que nunca sentimos en ningún otro lugar. Pero nuestros problemas no son únicos y nosotros mismos no somos tan especiales. La belleza de aceptar la imperfección de tu propio conocimiento es que ya no puedes estar seguro de que no eres responsable de tus propios problemas. ¿Realmente llegaste tarde por el tráfico o podrías haber salido antes? ¿Fue realmente la incompetencia de tu jefe lo que te hizo perder la promoción? ¿O había algo más que podrías haber hecho? La verdad suele estar en algún punto intermedio, aunque varíe de situación a situación. El punto es que solo puedes arreglar tus propias imperfecciones y no las de los demás. Así que más vale que empieces a trabajar en ellas. Culpar a otros por los problemas en tu vida puede darte un poco de alivio a corto plazo, pero en última instancia implica algo completamente insidioso, que eres incapaz de controlar tu propio destino, y esa es la suposición más deprimente de todas para vivir. Número 3. Debes sentir el miedo y actuar de todos modos. La valentía no es la ausencia del miedo, sino sentir el miedo, la duda, la inseguridad y decidir que algo más es más importante. Si nos identificamos con nuestros estados emocionales y sensibilidades momento a momento, nuestra felicidad fluctuará como una orgía de derivados de Wall Street desregulada. Para aquellos de ustedes que no saben nada sobre Wall Street, eso es realmente malo. Queremos una felicidad sólida y resistente, no orgías de derivados. La verdadera felicidad duradera, probada
y aprobada por los niños y las madres, no se deriva de nuestros estados emocionales inmediatos. Ser constantemente codicioso no solo es imposible, sino que también sería insoportablemente molesto. Más bien, se deriva de los valores más profundos que definimos para nosotros mismos. Nuestra satisfacción de vida definitiva no se define por lo que hacemos y lo que nos sucede, sino por qué hacemos lo que hacemos y por qué nos sucede a nosotros. Número 4. Debes encontrar un propósito más profundo para tus acciones. Una forma mejor de decir esto que debes elegir que te motiva. ¿Es algo superficial o externo? ¿O algo más profundo y significativo? Ser motivado por el dinero mismo conduce a una regulación emocional inestable y mucho comportamiento molesto y superficial. Ser motivado por el dinero para poder proporcionar una buena vida a tu familia y tus hijos es una base mucho más sólida con la que trabajar. Ese propósito más profundo motivará a uno a través del estrés, el miedo y las complicaciones inevitables que una motivación más superficial no lo haría. Ser motivado por la aprobación de los demás conduce a un comportamiento necesitado y poco atractivo. Ser motivado por la aprobación de los demás porque eres un artista y quieres construir arte que mueva e inspire a las personas de formas nuevas y poderosas es mucho más sostenible y noble. Podrás trabajar a través de desaprobaciones, vergüenzas y desastres ocasionales. Número 5. Debes estar dispuesto a fracasar y a sentirte avergonzado. Lo hermoso de la humanidad es la diversidad de valores de vida. Cuando vives tus valores y los dejas motivar tus acciones y comportamientos, inevitablemente chocarás con aquellos cuyos valores contradicen los tuyos. Estas personas no te gustarán. Dejarán comentarios anónimos desagradables en Internet y harán comentarios inapropiados sobre tu madre. Cualquier cosa que hagas que sea importante estará acompañada inevitablemente por aquellos que desean que fracases. No necesariamente porque sean malas personas, sino más probablemente porque sus valores difieren de los tuyos. En cualquier empresa, el fracaso es necesario para progresar, y el progreso, por definición, es lo que impulsa la felicidad. El progreso propio, el progreso de los demás, el progreso de nuestros valores y lo que nos importa. Sin fracaso no hay progreso, y sin progreso no hay felicidad. La habilidad más importante en la vida no es cómo evitar ser derribado, sino aprender a levantarse de nuevo. Los detractores van a criticar. Gracias por acompañarnos en este viaje de reflexión y crecimiento. ¿Qué opinas sobre cómo puedes aplicar estos principios en tu vida para alcanzar una mayor felicidad y plenitud? Déjanos tus comentarios y comparte tus experiencias. No olvides suscribirte al canal para más contenido inspirador. Activa la campana de notificaciones para no perderte ningún video y asegúrate de dejar un like si disfrutaste del contenido. Compartir este video con tus amigos y familiares también ayudará a difundir el mensaje. Juntos podemos trabajar en mejorar nuestras vidas y encontrar la verdadera felicidad. Nos vemos en el próximo video.